¿Está en contacto con personas que están allí en la franja? ¿Cuáles son las últimas noticias que le traen y cómo se viven esos días? Para ellos y para usted que también tiene origen palestino. Así es, no sabes que yo tengo familiares en cerca de la franja, ¿no? El pueblo de mi padre se llama Taibe y está muy cerca entre Franja de Gaza y Belén. Sí, es lamentable, ¿no es cierto?, lo que está sucediendo, porque una muerte lo tenemos que lamentar, pero acá hay una cuestión muy real, Miguel. Hace 67 años que los palestinos vienen soportando invasiones, genocidios, asentamientos, asesinatos. No es una cuestión de ahora. Y los palestinos siempre acataron las órdenes de la nación, o las resoluciones de las Naciones Unidas, y los que nunca la han acatado fueron los gobiernos judíos. Y bueno, entonces nosotros estamos de acuerdo con la paz, estamos de acuerdo con los acuerdos, con el diálogo, pero siempre fue la negativa de parte de la otra, de los judíos, digamos, no en el sentido religioso de los judíos, sino de los miembros sionistas que están gobernando en Palestina. Y nosotros tenemos que soportar toda esa barbarie desde hace 67 años. La otra vez el Papa Francisco les pidió a ambos miembros de que se sienten a dialogar. Los palestinos le dijeron que sí, y de allí le meten el problema en Franja de Gaza. Y no es solamente en Franja de Gaza, en toda Palestina. Siguen asentando, siguen habiendo asentamientos en Cisjordania, en casi toda Palestina. Jorge, ¿quién puede llegar a encauzar esta situación? Y encauzar es darle el territorio a los palestinos. La resolución de las Naciones Unidas al año 67, bueno, los palestinos acatan esa resolución. En cambio los otros no. Directamente Netanyahu, Simón Pérez, en aquel entonces Moshe Dayan, Golda Meir, nunca aceptaron un acuerdo. Si eso está muy claro, muchachos, lamentablemente ellos no quieren un acuerdo con Palestina. Jorge, cuando uno escucha a lo que es el gobierno israelí, dice que jamás utiliza blancos civiles, que expone a la población de Palestina. ¿Qué le cuenta a su familia que está allí, estas poblaciones locales? ¿Cómo es la situación con Hamás? Hamás es un miembro de un brazo de los palestinos. Jamás gana las elecciones democráticas en Franja de Gaza, donde viven 1,5 millones de palestinos. Y quieren hacer un acuerdo con la parte con Mahmoud Abbas, que es el presidente de Palestina, que tiene su base o su capital en Ramallah. Cuando se habla un acuerdo entre las dos partes, entre Hamás y Abbas, y bueno, y tengo que decir de nuevo, el judío, el israelí, el gobierno israelí no está de acuerdo con que haya ese acuerdo, valga la redundancia, entre los palestinos. Ellos no quieren un acuerdo entre palestinos y ellos lamentablemente no van a ceder nada. Y entonces por eso se hace la guerra, digamos, se hace el problema entre palestinos e israelíes. Allá hay judíos que no tienen problema con palestinos, pero no, yo creo que no va a haber. Además, nunca los palestinos ponen a los chicos civiles de escudo. Ahí se ve ahora en las redes sociales cómo judíos agarran a civiles y tiran con su ametralladora, con sus misiles hacia la población palestina. Además, hay muchos miembros de Israel donde no están de acuerdo con lo que están haciendo el gobierno en todo el mundo. Jorge Sacir, le agradecemos muchísimo este contacto con Crónica Matinal.
No, al contrario, nosotros somos nosotros tenemos mi familia allá donde ellos no tienen problemas, porque mi familia es cristiana, y ellos no tienen ningún problema porque viven sometidos, pero bueno, soportan eso, y cuando ellos quieren levantar cabeza para decir, bueno, hagamos un acuerdo para que se haga el Estado palestino, no tienen respuesta. Muchísimas gracias a ustedes por la preocupación y bueno, vamos a mantenernos en contacto para ver si al fin y al cabo hay un poco de acuerdo y de paz en la tierra palestina. Muchísimas gracias a ustedes.